del nivel 3. El día de hoy nosotros trabajamos el tema de repaso. Estamos con los chicos del nivel 3 haciendo el repaso correspondiente de los temas 1, 2 y 3 en el curso de Economía. El profesor que les habla es el profesor Juan José Ávila. ¿Ya? Bueno, primer punto que trabajamos durante este primer mes, ¿no? Corresponde a la introducción a la economía, ¿no? ¿Qué cosa era la economía? Si pertenecía o no pertenecía al campo científico, ¿no? Los aportes que incluso hizo alguno de los griegos, como Aristóteles. Entonces decimos que la economía es aquel conocimiento, aquel conjunto de conocimientos que se encarga de indagar, se encarga de obtener información de las actividades relacionadas a satisfacer nuestras necesidades, es decir, de las actividades que hoy en día conocemos como económicas, ¿no? El hombre no siempre ha tenido todo a su disposición, el hombre ha tenido que ir a conseguir lo que necesitaba, ¿no? Su alimento, su refugio, su vestimenta, ¿no? Y después, pues, otras cosas que ya pues, han ido mejorando su calidad. Entonces, el hombre ha desarrollado actividad económica desde sus primeros años de vida en el planeta. Sin embargo, podemos decir que la civilización griega, ¿no? Que por cierto es la cuna del saber, ellos, de sus diversas observaciones, de sus diversos análisis, han caminado, ¿no? A la economía como parte de las ciencias. Ellos proponían, ¿no? Que ese conocimiento, pues, ordenado, tenía una metodología, tenía, ¿no? Un propósito. Y dentro de ellos, pues, un personaje llamado Aristóteles. Aristóteles plantea de cómo debería el hombre administrar, ¿no? Los recursos escasos o limitados que tenía, y de esa manera poder satisfacer un mayor número de sus necesidades. Esto lo conocemos a través de los escritos que este nos deja, uno precisamente con el nombre de Oeconomía, ¿no? Donde el término oiko, que ya fue tocado incluso por Genofonte, significaba casa, y nomos significaba pues el manejo o la administración de esta. Entonces, economía era una filosofía o era una tendencia a que el hombre administre los recursos escasos para satisfacer el mayor número de necesidades que tenía. Ahora, esto no solamente se aplicaba en el plano de la administración de recursos, sino también en el plano del manejo del hogar, ¿no? Los hijos, a la esposa, a los esclavos, en cuanto a las conductas que tenía como parte de la sociedad, ¿no? Siendo un ciudadano, en la participación de la autoridad a través de la política, entre otros más. Aristóteles menciona, por ejemplo, que el hombre es un ser de decisiones, siempre está decidiendo, y decide precisamente porque los recursos que obtiene, que son múltiples, tienen tendencia a ser escasos, o sea, tienen tendencia a desaparecer. Y por esa misma razón, el hombre, bueno, pues los crea, ¿correcto? Entonces, ahí está el vocablo antiguo, ¿no? Y bueno, Aristóteles es el que lo menciona. Hoy en día, pues eso ya no se utiliza mucho. Utilizamos un concepto más clásico, mucho más moderno, en donde se hace presente precisamente la relación entre las necesidades y los recursos disponibles, que por cierto son escasos o tienen usos alternativos. Lionel Robbins, ya en 1800, ¿no? Inicios del siglo XIX, plantea un concepto sobre la economía, una explicación, ¿no? O una adaptación de la economía al contexto que se vivía en ese entonces. Recuerda que estamos hablando de 1800, así que estamos en el siglo XIX, desarrollo de la revolución industrial. Entonces, hay que sustentar la revolución industrial y hay que sustentar también el tema de las necesidades humanas, ¿no? En función a los recursos que se van a usar. Entonces, el plantea que la economía es una ciencia, o sea, se inclina al campo científico, así como lo hizo Adam Smith, que estudia el comportamiento humano, las acciones humanas, como una relación, las hacemos porque hay diversos fines, ¿no? Hay diversas necesidades y hay medios escasos que utilizamos para saciar esas necesidades que van a tener usos alternativos. O sea, tenemos múltiples necesidades, tenemos recursos limitados y esos recursos limitados deben buscar satisfacer el mayor número de necesidades, sabiéndose que esos recursos pueden tener diferentes alternativas o tienen fines alternativos. ¿Correcto? En función a ese concepto que nos propone Lionel Robbins, es que las necesidades van a tener ciertas características o van a tener ciertos puntos en común. Por ejemplo, uno, las necesidades son ilimitadas. Son ilimitadas porque las necesidades son cíclicas. ¿Qué significa? Que la necesidad aparece y luego, producto de un proceso, desaparece.
pero desaparece en ese momento, un tiempo. Luego vuelve a aparecer y luego vuelve a aparecer y así sucesivamente. Está ligada a nuestra existencia. Entonces las necesidades humanas son ilimitadas porque siempre las vamos a padecer. El tema está en que los recursos que usamos para satisfacer las necesidades no se presentan en esa forma, sino que son limitados, puesto que el hombre tiene que seguir creándolos, ¿no? O sea, los recursos que el hombre ha creado y que ha dispuesto para saciar una necesidad, es una urgencia el volver a obtenerlos para satisfacer esa misma necesidad. Y por lo tanto eso encamina a que el hombre siga realizando actividades para saciar dichas necesidades, ¿no? A eso nosotros, por eso le digo, lo llamamos actividad económica, porque el resultado de una actividad económica es la obtención de un recurso económico, el cual satisface una necesidad económica. Uso alternativo de recursos limitados, tenemos que tomar opciones, decisiones, ¿no? ¿Qué cosa voy a satisfacer? ¿Qué no voy a satisfacer en un determinado momento? ¿No? Entonces, por lo tanto, el recurso puede tener dos caminos, pero solo se puede utilizar para uno de ellos. Utilización eficaz de los recursos escasos, bueno, pues se entiende que están ligados a saciar necesidades y obviamente tenemos que elegir en aquello que nos produzca más bienestar, ¿no? Nos haga sentir mejor. Entonces, a partir del concepto que plantea Lionel Robin, posterior, repito, a la apreciación que hace Adam Smith, es que aparece y estas características. Ahora, si nosotros hacemos mención a la ciencia económica, debemos hacer mención también a los elementos que sustentan la ciencia económica. O sea, que este concepto, este conjunto de conocimientos puedan impulsarse o convertirse parte del campo científico, parte del conjunto de ciencias. Dentro del aspecto de las ciencias tenemos a las ciencias sociales y la economía encaja ahí porque estudia las relaciones sociales, estudia las relaciones que los hombres tenemos para poder obtener recursos que son escasos. Entonces la economía es una ciencia que estudia las decisiones humanas y por lo tanto es una ciencia social, ¿correcto? Ahora, frente al campo científico de la economía, se plantea ciertos puntos básicos. Uno de ellos es el problema de la ciencia, o sea, el problema o la interrogante que se enfrenta a toda ciencia. En el caso de la economía sería el problema económico. El problema económico es la escasez, ¿correcto? La escasez, la comparación entre las necesidades y los recursos disponibles, sabiendo que las necesidades son ilimitadas y sabiendo que los recursos disponibles son limitados, entonces tenemos un problema. No hay suficiente para poder saciar todas las necesidades, ni antes, ni hoy, ni después. Entonces, el ser humano, la sociedad, reacciona frente a ese problema y realiza actividad económica, pero necesita una orientación, o sea, necesita una especie de brújula, ¿no? De camino que lo lleve precisamente a esa satisfacción, a ese bienestar. Entonces, a partir de ese problema, se plantean ciertas acciones, ciertas preguntas. Esas preguntas, las respuestas de esas preguntas van a permitir a la sociedad enfrentar el problema de la escasez. ¿Cuáles son estas preguntas? El qué, el cómo y el para quién, pero ligado al problema económico, que es la escasez. Entonces la pregunta es, ¿qué voy a producir? ¿Por qué? Porque si el problema es la escasez y la escasez es la falta de recursos, entonces la solución a la falta es la creación. ¿Sí o no? Lógica. Si algo me falta y es un problema, entonces la solución es crear ese algo que me falta. Pero ahora, como existen muchas cosas que me pueden faltar, entonces tengo que elegir de todas esas cosas cuál es la que me falta más. Entonces yo me planteo una pregunta. ¿Qué es lo que voy a producir? Y la respuesta es, produzco aquello que sea más urgente o produzco aquello que sea más necesario. ¿Entienden? El qué producir pone en mesa la decisión de qué produzco y a qué renuncio a producir. Eso les había comentado, tiene que ver con el costo de oportunidad, ¿correcto? Decidimos frente a las necesidades aquella que vamos a resolver primero. Una vez escogido lo que se va a resolver primero, entonces pasamos al campo de la acción. ¿Cómo hago para obtener aquello que he decidido producir? Entonces entra el cómo. El cómo es la metodología,
viene a ser los métodos, las técnicas, los procedimientos que se lleven a hacer por parte de una sociedad en un determinado momento o por parte de todas las sociedades en un contexto general. ¿Cómo producir? Por ejemplo, a nivel de la historia, el hombre ha producido por medio del modo comunitario, del modo esclavista, del modo servilista, del modo capitalista, que es hoy en día. Las sociedades se han unido, ¿no? Se han pasado esa información, ¿no? Han visto que ese método o ese proceso es eficaz, ¿no? En su momento y conlleva satisfacer un mayor número de necesidades, les genera bienestar, entonces lo practican, ¿no? Hoy en día, las diferentes naciones practican el modo de producción que está ligado al capitalismo, que es el uso intensivo del capital, ¿no? Con ayuda de la mano y de lo que viene a ser la naturaleza, ¿ya? Entonces, de cómo producir, escogemos el método, ¿no? Y ahí está, pues, como dice acá, la teoría de la producción, ¿no? En sus diferentes áreas, la producción de bienes iniciales, de bienes secundarios o de bienes terciarios, ¿no? Luego, ¿hacia dónde voy a destinar lo que voy a producir? Ya sé qué cosa produzco, ya sé cómo lo produzco, y la pregunta es hacia dónde lo voy a enviar. Entonces, se envía a los mercados. ¿Todos los mercados son iguales? No. Los mercados difieren por la población que se ubica en ellos. Hay mercados, ¿no?, donde el consumo de bienes primarios es mayor que el consumo de bienes secundarios. Hay un mercado donde el consumo de bienes secundarios es mucho más significativo que el de primarios o terciarios, y así. Entonces, cada empresa, cada foco de producción dirige su producción a alguien en particular para que precisamente pueda ser consumida, ¿no? Para que precisamente pueda lograrse ese fin, de saciar las necesidades. Entonces, viene el qué, el cómo y el para quién. Sumado a esto, en la actualidad se le agrega el cuándo producir, el momento en el cual se debe producir y el cuánto debo producir, ¿no? La limitación en la cantidad. Entonces, hoy en día serían 5 interrogantes: el qué, el cómo, el para quién, el cuándo y el cuánto. ¿Correcto? Pero los tres que te he enseñado en primer lugar son las interrogantes clásicas, ¿ya? Son las propuestas para poder enfrentar el problema económico, que es el problema de la escasez, ¿ya? Una vez que se tiene identificado el problema, entonces pasamos a la acción. La acción sería la actividad económica. La actividad económica en sus diferentes rubros, ¿no? En sus diferentes modalidades, sería pues precisamente la forma como el hombre logra, ¿no? Por medio de esto se satisfacen las necesidades, ¿ya? Entonces es el conjunto de actuaciones o acciones de los seres humanos destinada a organizar lo que producen, lo que distribuyen y lo que consumen. ¿Qué es lo que producen, distribuyen y consumen? Bienes. Bienes. Y vamos a ver que servicios también. ¿Y para qué los producen? ¿Para qué los distribuyen? ¿Por qué los consumen? Porque estos satisfacen necesidades. Puede ser, en el caso de necesidades de carácter básicas o no básicas. Y puede tratarse de bienes, o sea, recursos que se producen, materiales o inmateriales, ¿ya? Entonces, la actividad económica está ligada a la producción, al consumo y a la distribución. Básicamente también, porque vamos a ver que hay dos actividades más. Solo para terminar esta parte, la actividad económica sería el objeto de estudio, sería el espacio de estudio, campo de estudio, ¿no? La razón de estudiar economía. O sea, ¿por qué estudio economía? Sí, yo sé porque hay un problema, pero no básicamente por el problema, sino por lo que nosotros hacemos. Entonces, ¿qué es lo que estudia la economía en particular? La actividad económica que realiza el hombre porque enfrenta un problema conocido como la escasez, ¿ya? Luego estaría la metodología. No puede haber ciencia si no hay métodos, sobre todo métodos científicos. Y en particular la economía usa dos métodos científicos: el método inductivo y el método deductivo. El método inductivo, que es un método de ascenso, ¿no?, que le llaman también método de creación, es un método que permite la recopilación de información, la comparación de esa información, el planteamiento de una hipótesis y obviamente, ¿no?, buscar que esto se pueda generalizar. En la búsqueda de la generalización estaríamos ya aplicando la deducción o el método deductivo, puesto que nuestro planteamiento o nuestra hipótesis se va a corroborar, se va a comprobar a partir de la aplicación en los casos particulares. Así que va a tener nuestra hipótesis hacia los casos particulares para saber si hay una vigencia, o sea, si la propuesta, la hipótesis
era la correcta o de repente tendría que modificarse o simplemente negarse. ¿Correcto? Si se aprueba, se muestra su eficacia, entonces deja de ser una hipótesis y se convierte en un principio general. Y si es un principio general, forma parte de la teoría, quizá convirtiéndose en una ley, sino siendo un principio general. No todas las teorías que se logran demostrar se convierten en leyes, pero sí, al demostrarse, pueden formar fehacientemente, verazmente, como parte de la teoría. ¿Ya? O sea, no todo lo que se analiza y se lleva a una hipótesis se tiene que convertir en una ley, pero puede ser parte de ellas, ¿correcto? O sea, de todas maneras, el hecho de ser parte de ellas significa que es de aplicación general. Entonces, en la economía, en la ciencia económica, repito, en ciencia económica, se utilizan estos dos métodos, tanto inductivo como deductivo. Ahora, hay un tercer método que no es propuesta de los clásicos, sino es propuesta de la escuela socialista, de los que son liderados por Marx, donde hay un rechazo, ¿no? A las formas como se viene no solamente produciendo, sino distribuyendo la riqueza. El problema que enfrenta el hombre, si bien es cierto, está ligado a la escasez, genera otro problema, que precisamente es la diferencia que se da en la sociedad, ¿no? La formación de los estratos sociales, o sea, unos diferentes a otros. No me refiero al color, al idioma, a la religión, no me estoy refiriendo a eso, sino me refiero a la capacidad económica que tiene cada persona para enfrentar sus necesidades. Entonces, no todos tienen acceso a los recursos o a los medios para hacer sus necesidades o para producir elementos. Entonces, los que sí se van a convertir en dueños o se van a convertir en lo que, bueno, se les conoce como capitalistas. Y los que no, solo tendrán sus propios medios, o sea, sus capacidades, para poder negociarlas, para poder cederlas o venderlas a los que tenían inicialmente estos medios. Ellos son la clase proletariada, ¿no? La masa proletaria, los trabajadores. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Que entre unos y otros, obviamente hay una diferencia. ¿Por qué el trabajador trabaja para el capitalista? Porque el trabajador no tiene capital, pues. Porque el trabajador no tiene medios de producción. Entonces, necesariamente tiene que trabajar para poder vivir. ¿Y por qué el capitalista logra controlar el trabajo del trabajador? Valga la redundancia. Porque tiene los medios de producción, tiene el capital para poder presionar al trabajador a que trabaje para él. Entonces, esa situación, ¿no? Esta demostración de cómo se están dando las actividades económicas y las relaciones económicas, que le vamos a llamar relaciones sociales de producción, son propuestas, ¿no? Que plantea la escuela socialista y las plantea a través del método dialéctico, ¿no? El planteamiento de un postulado, la negación de este postulado y la doble negación del postulado. Algo así como que se aplica en la historia, ¿no? Por ejemplo, el hombre, con el paso del tiempo, va ganando sabiduría y va haciendo las cosas mejor. Pero precisamente eso hace que algunos puedan acumular riqueza y otros no. Los que acumularon riqueza se volvieron esclavistas. Los que no acumularon riqueza se volvieron esclavos. Entonces, el planteamiento de los esclavos era el rechazo a la opresión que generaba el esclavista. Había una realidad y había una negación de la realidad, ¿no? Claro, el esclavo rechazaba el trabajo obligatorio, el trabajo forzado. El esclavista negaba esa situación porque le planteaba al esclavo que era una herramienta más usada en el proceso de producción. El enfrentamiento entre una clase y otra, entre el ideal 1 y el ideal 2, genera un ideal 3, o sea, genera una conclusión. Pero la conclusión no es darle la razón al uno ni darle la razón al otro, sino una nueva realidad. Por eso es que el esclavismo, ¿no? Planteado desde la propuesta de los esclavos, que era un rechazo, y desde la propuesta de los esclavistas, que era una aceptación, su enfrentamiento generó un cambio en el modo de producción. Y por eso es que apareció el servilismo. Ahora el siervo estaría presentando una realidad y los nobles estarían presentando una negación a la realidad del siervo. O sea, la oposición a la realidad del siervo, ¿no? La sustentación a la condición de siervos que tienen estas personas. El enfrentamiento de un ideal frente al enfrentamiento de otro ideal genera una nueva conclusión, que no está a favor de uno ni el otro, sino que es una nueva presentación, es un nuevo enunciado, ¿me entienden? Y así ha ido pasando a lo largo del tiempo. Por eso, postulado, ¿no? O una tesis, le llaman una tesis,
una antítesis, ¿correcto? Y una síntesis. La tesis es la afirmación, ¿no? La antítesis es la negación a la afirmación y la síntesis es la doble negación a esa afirmación. ¿Entendido? Entonces, hay metodologías utilizadas, hay otros métodos, el psicológico, el matemático, el estadístico, el histórico, ¿no? El sociológico, pero obviamente cuando nos adentramos más en el campo científico, el método inductivo y el método deductivo tienen más peso. ¿No? Ahora, tenemos aquí, por ejemplo, un tercer punto, ¿ya? La división de la economía. A ver, para retomar. Si me dicen que la economía es ciencia porque enfrenta un problema. Tiene problema científico, la escasez. Tiene campo de estudio, las actividades económicas. Tiene metodología, inductivo y deductivo. ¿Tendrá propósito? Sí tiene propósito. El bienestar de la sociedad. El bienestar de cada individuo, en suma, el bienestar de la sociedad. Esos son los pilares o los sustentos de la ciencia. Ahora, como la ciencia es un campo bastante amplio, entonces la ciencia necesita una división para su mejor estudio, para que se pueda comprender al detalle cada punto o cada situación, ¿no? Extraordinaria que se pueda presentar. Entonces, ¿qué hace la economía? La economía se divide a su vez en dos áreas, en la economía positiva y en la economía normativa. La economía positiva es una economía de carácter objetiva. ¿Qué quiere decir? Que es una economía que no evalúa, que no analiza la situación y no conlleva a hacer una declaración o una valoración de la realidad. Lo que sí hace es tomar la información de la realidad para luego presentarla. Algo así como una descripción. Y es lo que vamos a ver acá, ¿no? Hace una descripción de la realidad sin hacer modificaciones de lo que se está describiendo. Luego, esa información que se ha descrito se ordena. Se ordena porque la información es del todo. Entonces, ¿qué hacemos? Ordenamos en información que viene de casos particulares, porque hay decisiones particulares o individuales, y una información ya general o conjunta, porque trata a todos, ¿no? Dentro de un conjunto. Entonces, a partir de ahí, la economía positiva se divide en la economía descriptiva y en las teorías económicas, ¿sí? La economía descriptiva es aquella que, bueno, describe, ¿no? A través del método estadístico, se encarga de describir las encuestas, los censos, las muestras, ¿no? Las entrevistas, entre otros más, son métodos para obtener información. Y esos métodos para obtener información no sufren ninguna variación porque muestran a la realidad tal como es. Por eso pertenecen a la economía positiva. Y ahora, teniendo la información, ordenamos la información a nivel micro y macro. Eso serían las teorías económicas. Las teorías económicas son una descripción y una explicación de lo que pasa a nivel individual y a nivel global. Pero recuerda, siempre descartando el juicio de valor, siempre descartando si está bien, está mal, ¿no? Si es correcto o incorrecto. Las cosas tal como son, ¿no? Tal como fueron, tal como son y tal como serán. Sin embargo, en esa información cabe la posibilidad de que haya cuestionamientos, haya situaciones que no sean ventajosas para la población y que tengan que ser cambiadas. Entonces no las podemos dejar así porque, bueno, pues son desventajosas. Entonces pasamos al campo de la economía normativa. La economía normativa es la encargada a través de la política económica de la toma de decisiones. Pero ¿quién se encarga de tomar decisiones para conducir al bienestar? Bueno, cada individuo lo puede hacer, pero el efecto no sería pues significativo. Tendría que ser alguien que tenga esa capacidad de tomar decisiones y de que promueva las actividades económicas y sea significativo. Entonces, el que realiza la política económica, proyecta la política económica, elabora la política económica, es el gobierno de turno. El gobierno de turno, en el caso de nuestro país, tiene 5 años, porque es el tiempo de gobierno, para poder no proponer, porque se entiende que propuso al momento de postular, sino de ejecutar las propuestas con las cuales obviamente convenció a la población para lograr esa autoridad, para lograr esa posición dentro del gobierno. ¿Entendido? Entonces, la política económica es el plan de trabajo que tiene el gobierno para conducir o para promover las actividades económicas, no para fijarlas, no las fija, no le dice a cada quien lo que tiene que hacer, pero sí le pone parámetros o le pone espacios en donde cada quien puede actuar de manera libre, pero dentro de esos parámetros se entiende que al cumplirlos,
estamos conduciéndonos al bienestar, ¿no? O sea, no te dice específicamente cómo tienes que ir, cuántos pasos vas a dar, qué cosa vas a comer, qué cosa no. Pero sí te pone un camino donde tú te puedas mover dentro de él y se sabe que ese camino, al recorrerlo, te vas a conducir al bienestar. ¿Entendido? Entonces, las políticas o los caminos que toma el gobierno o crea el gobierno son las políticas fiscales, las políticas monetarias, las políticas exteriores y las políticas de rentas. ¿Correcto? Si bien es cierto, son eh, algunas, ¿no? Estamos presentando solo algunas, son las más significativas. La política fiscal es la política del gasto, la política monetaria es la política de estabilidad de precios, la política exterior tiene que ver con exportaciones e importaciones, tiene que ver también con el tema de tipo de cambio, y las políticas de renta son las políticas de ingreso, que le conocemos comúnmente como las políticas tributarias. ¿Ya? Entonces, todas ellas, cada quien en su propio rol, actúan de manera conjunta para promover las actividades económicas planteadas por el gobierno. ¿Por qué el gobierno? Porque él tiene el poder durante 5 años. ¿Para tomar qué cosa? Decisiones. ¿Estamos de acuerdo? Y eso sería el primer tema. Hasta este punto. ¿Se ha entendido? ¿Alguna pregunta? Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Todo claro entonces? Todos están, pero así, a la perfección, lo que les acabo de explicar. Ojo que hay una evaluación y también hay una práctica guiada, ¿no? No va a ser una práctica calificada, sino una práctica guiada que vamos a resolver dentro de un momento. Entonces, si les planteo esta teoría, es porque entiendo, y les hago la pregunta y no me contestan, es porque entiendo que no es comprendido. ¿Estamos de acuerdo? A ver, dice, profesor, ¿cómo era la economía normativa? Les decía, la economía, vamos a retroceder un poquito. A ver, la economía tiene un campo bastante amplio de estudio, como cualquier otra ciencia, ¿no? Por ejemplo, la biología. O sea, la biología es la ciencia que estudia todos los seres vivos. ¿Estamos de acuerdo? Dentro de la biología está el estudio de los animales y de las plantas. ¿Por qué? Porque los animales y las plantas tienen vida. Ahora, los animales, ¿no? En el caso de los seres vivientes, animales, entonces se empieza a ramificar. Por ejemplo, seres vivientes, ¿no? Por ejemplo, animales, mamíferos, animales, de repente aves, ¿no? Lo que conocemos como una división. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cada uno va especificando, ¿no? Va dividiéndose para tomar una serie de conocimientos o conceptos que puedan ser mejor estudiados. Igual pasa aquí. En el campo de la economía o de la ciencia económica, porque ya hablamos de ciencia económica, se va a dividir en dos áreas grandes. Uno, el área positivo, porque hace alusión a la filosofía positivista. El positivismo es una filosofía, o sea, es una forma de conocimiento planteado de tal como son las cosas, ¿no? O sea, las cosas que se nos presentan a nuestro alrededor se presentan tal como son y extraemos la información de esa manera. ¿Entendido? Nosotros no valoramos, no digo está bien, está mal, me parece correcto, me parece incorrecto, me gusta, me disgusta. No ponemos esos enunciados o no tomamos en cuenta esa parte emotiva, esa parte de sentimientos. Simplemente vemos a las cosas como son. En cambio, en la economía normativa, nosotros sí nos podemos dar ese tiempo de decir algo es correcto o algo es incorrecto. Si algo es incorrecto, tiene que cambiar. Si algo es correcto, significa que satisface las necesidades, pero se puede mejorar. ¿Entiendes? Para eso sirve. Para poder, teniendo la información real, yo tomar decisiones. Y la economía normativa es la parte de la economía donde se toman las decisiones. Claro que cada quien, nosotros tomaríamos nuestras propias decisiones y estaríamos pues ligados a la economía normativa. Sin embargo, estamos hablando en aspectos genéricos, estamos hablando de toda la sociedad. Entonces, ¿quién tomaría las decisiones por toda la sociedad? Es la pregunta. Ah, yo sé. Es aquel que hayan escogido ellos como autoridad. ¿A quién escogemos como autoridad? ¿A quién escogemos como autoridades? ¿Cómo se llama toda esa suma de autoridades? ¿Mm?
A todas las autoridades en conjunto, ¿cómo se les llama? Se les llama gobierno, ¿ya? Entonces, eso significa que el gobierno tiene esa facultad, tiene ese don de tomar decisiones que afecten a las personas que están siendo gobernadas. Ahora, ¿toma las decisiones al azar? ¿Las toma sin planificar? No. Las toma planificadas, hace proyecciones, evalúa resultados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en ese aspecto ya no es las cosas como son, sino las cosas como deberían de ser. Entonces estamos en el plano de la economía normativa haciendo uso de la política económica. ¿Quién hace ese uso? El gobierno de turno. Por eso los que gobiernan o los que están ligados al gobierno se les llama políticos, porque toman decisiones, pero no sobre sí mismos, sino sobre la población que gobiernan. ¿Entendido? Ahora, ¿cuáles serían esas políticas? Pueden ser fiscal, monetaria, exterior o de rentas. Si sumas todas, todas suman política económica. Y la política económica es la herramienta o, en este caso, la acción que se realiza para poner, ¿no?, a la economía normativa en práctica. ¿Sí? Ahora sí quedó claro, ahora sí está más claro. Ujú. Bien. Entonces, pasamos al siguiente punto. Ya tenemos identificado lo que son la ciencia económica, entonces pasamos a las necesidades, ¿no? Las necesidades vendrían a ser las sensaciones o malestares que cada quien tiene. Estas sensaciones, estas faltas, estos malestares, ¿no? Generan en el hombre pues una situación de desequilibrio, una situación no muy gustosa. Entonces, ¿qué hace la persona? Busca resolverla. Pero aquí tendríamos que también tomar en cuenta lo siguiente, que las necesidades que afectan al hombre son sensaciones que están ligadas a su existencia, o sea, que porque vivimos tenemos necesidades. Pero también hay que tomar en cuenta que las necesidades pueden ser clasificadas en función a la escasez. O sea, en función a la escasez de los recursos, la necesidad podría ser económica y podría ser no económica. La necesidad no económica es aquella que se satisface sin esfuerzo humano. Ejemplo, cuando te vas a la playa y te vas a broncear y dejas que los rayos solares caigan en ti, ¿no? Entonces estás satisfaciendo una necesidad no económica, porque no hay un esfuerzo por ello. Por ejemplo, cuando tú escuchas tu clase, estás respirando y no te das cuenta. Estás resolviendo una necesidad no económica. ¿Por qué? Porque no hay un esfuerzo humano para conseguir el recurso. El recurso está ahí y simplemente lo tomas. ¿Entendido? Pero comer, ¿es una necesidad económica? Sí, porque no es que nosotros tomemos nuestros alimentos de la nada. Sus alimentos no están a la intemperie como para tomar, extender la mano y conseguirlos. Nosotros tenemos que ir por ellos. Cuando digo tenemos que ir, no me refiero a pararte e ir a la refrigeradora, sino tenemos que ir por ellos para crear esos recursos, producir esos recursos. Por ejemplo, si tienes en tu casa pan, ese pan no llegó de la nada, ese pan tuvo que haber sido producido en una panadería. Y en esa panadería se tuvieron que juntar mano de obra, materias primas y capital. Y alguien tuvo que hacer la harina para eso, y alguien tuvo que cultivar el trigo para ello. Entonces hay una serie de actividades que realiza el hombre que están ligadas a un producto. Por lo tanto, estamos satisfaciendo una necesidad económica, porque el recurso que se crea es un recurso escaso. Nuestra clase está enfocada a las necesidades económicas y a los bienes económicos, también te voy adelantando. Entonces, ¿qué cosa es una necesidad al final? Me dicen que la necesidad es la sensación de falta o carencia que experimentamos, ¿no? Que algo nos está faltando y que está unida, o sea, está ligada, está amarrada al deseo de satisfacer. La satisfacemos con algo en particular. Vamos a llamar a eso bien. Los bienes sirven para satisfacer nuestras necesidades. Como estamos hablando de necesidades económicas, debemos entender que hay un proceso para saciar dichas necesidades, ¿no? O sea, no es que simplemente tengo la necesidad y ya el deseo y logras la satisfacción. No, porque te dije que el recurso es escaso. Entonces se entiende que primero nosotros padecemos la necesidad, que es la sensación de falta, luego identificamos qué nos hace falta, si es alimento, por ejemplo, un plato en especial, un alimento en especial, y luego vamos tras ese alimento, ¿no?
Por ejemplo, si se trata de un, no sé, pues un arroz con pollo, entonces lo preparamos. Pero para obtener los insumos de ese arroz con pollo, que es el pollo, el arroz y las verduras que ingresan, tenemos que conseguirlas, tenemos que comprarlas. Y eso es ya actividad económica, ¿no? Claro que está amarrada y va a varias actividades. El, la búsqueda es usar aquello que hemos producido, aquello que hemos creado para poder sentirnos satisfechos. Y eso es el momento de la satisfacción, ¿no? Que es el momento en el cual se elimina temporalmente una necesidad, y digo temporalmente porque puede volver a aparecer, va a aparecer, ten por seguro que va a aparecer, y vas a repetir nuevamente este ciclo, y va a volver a aparecer y se va a volver a repetir este ciclo. Por lo tanto, este ciclo va a ser infinito. ¿Por qué es la pregunta? ¿Por qué la pregunta? Porque este ciclo es infinito. Alumnos del nivel 3 estoy preguntando, ¿por qué? Que sea con micrófono, chicos, dice, porque las necesidades del ser humano son ilimitadas. Y tiene bastante razón, ¿no? Las necesidades que el hombre enfrenta son ilimitadas, así que volverán a aparecer, volveremos a tener un deseo sobre algo en particular, volveremos a actuar para conseguirlo y luego volveremos a sentirnos satisfechos. No, no significa que la necesidad no vuelva a aparecer, volverá a aparecer, volveremos a pasar esto, volverá a aparecer y volveremos y así sucesivamente, ¿no? Bien, entonces tenemos un proceso para saciar las necesidades. Ahora, podemos clasificar también a las necesidades desde el aspecto, ¿no?, socioeconómico, desde el aspecto del dinero que nosotros poseemos para poder saciar nuestras necesidades. ¿Correcto? En función a ello, en función al recurso que usamos, priorizamos, pues, ¿no? Si un recurso es escaso, entonces lo primero tiene que ser, para lo que tiene que ser usado es para lo más urgente. Y esto se le conoce como necesidades primarias. Lo primero que vamos a satisfacer son nuestras necesidades de alimentación, de vivienda, de refugio y de salud, ¿no? O sea, son las que primero. Ahora, dentro de ellas pueden estar las económicas y las no económicas, pero como hacemos economía, nos adentramos o nos enfocamos solamente en las económicas, ¿ya? A estas necesidades también se les llama necesidades fisiológicas, necesidades vitales o necesidades básicas, ¿ya? Luego están las necesidades secundarias. Si una persona ya existe porque satisface lo primero, entonces lo que le sigue es buscar crecer, o sea, desarrollarse, ¿no? Esa es la idea, desarrollarse. Entonces, el desarrollo se consigue a partir del trabajo, a partir de la educación, a partir del traslado, que transporte, a partir de la recreación, a partir de la comunicación, el ocio, entre otros. O sea, el ya lograr existir no deja al hombre en ese punto. Hace que el hombre pase a un segundo nivel. Y el segundo nivel es buscar un bienestar en esa satisfacción, ¿no? O sea, la mejora de las condiciones que uno tiene. Y precisamente por eso está la educación, el trabajo, ¿no? La comunicación, entre otros, para desarrollarse dentro de la sociedad. ¿Por qué estudian? Porque quieren ustedes tener algo, pues, en el futuro. Quieren tener un buen puesto de trabajo. Si tú no estudias, dime, ¿en qué trabajarías? ¿En qué creen que trabajaría una persona que no estudia? A ver, chicos, ¿qué opinan? Alguien que no estudia, alguien que te dice, por ejemplo, no, no me gustan los estudios, no voy a ir a la escuela. Pregunta, ¿en qué crees tú trabajaría? ¿En qué crees tú? ¿Cómo sería su futuro? En un oficio, puede ser, ¿no? Lo utilizarían en sus capacidades físicas, ¿no? Sus capacidades físicas, de repente cargando bultos, ¿no? No estoy diciendo que esté mal vendiendo caramelos, me dicen aquí, podría ser limpiando zapatos, ¿no? Claro, el trabajo dignifica al hombre. Sin embargo, el hombre puede escalar a tener una mejor vida. Y para tener una mejor vida tendría que tener las condiciones de desarrollar algún tipo de actividad. Una persona que no estudia es una persona que está, bueno, condenada a siempre trabajar en actividades de poco valor. Por ejemplo, una persona que trabaja limpiando zapatos no se siente muy agradado con el trabajo que realiza porque le pagan muy poco, porque de repente las personas no acceden mucho a ese trabajo. No estoy diciendo que no sea digno, pero lo que sí estoy diciendo es que no te permite escalar, no te permite superarte fácilmente a las diversas adversidades o necesidades que puedas tener. De repente esa persona que lustra zapatos
tiene que comer, tiene que pagar rentas, tiene que pagar su servicio de médico, etcétera, etcétera. Y con ese trabajo no le va a alcanzar. Y puede trabajar durante 12 horas, 16 horas, y su ingreso va a seguir siendo bajo. Entonces, profesor, o sea que el estudio sí te permite progresar, por supuesto que sí. Porque a medida que uno vaya estudiando, las capacidades de resolver problemas van a ser mayores y por lo tanto las personas contratan a personas que les resuelvan el problema, ¿no? Que les ayuden a resolver el problema. ¿Por qué? Porque ellos están trabajando para resolver los problemas de otros. Y esos otros están trabajando para resolver los problemas de otros. Y así, ¿no? Y cuando digo de otros no me refiero a alguien en particular, sino me refiero a muchos, como la sociedad, ¿no? Entonces, es por eso que uno estudia, ¿no? Entonces, ustedes como estudiantes, las personas, bueno, pues, que hablan idioma, las personas que viajan, se sienten, bajan la carga de estrés, ¿no? La carga de preocupación de su trabajo. Las necesidades terciarias son necesidades que, bueno, se satisfacen para poder dar a conocer nuestra capacidad económica, nuestra capacidad adquisitiva, nuestro poder económico. Obviamente, las personas que tienen mayor poder económico ostentan una mejor vida. Por lo tanto, pueden darse lujos, pueden darse el placer, ¿no? De tener ciertas diferencias con aquellos que satisfacen normalmente sus necesidades. Por ejemplo, una persona podría viajar, ¿no? En avión de un país a otro, un pasaje comercial. Pero de repente alguien dice, no, pero yo no quiero viajar con los demás, yo quiero viajar solo. Entonces mi jet privado, ¿no? Pago por un jet privado. No cualquiera se puede dar ese tipo de transporte. Entonces es un lujo, o sea, es algo extraordinario para algunas personas, ¿no? O sea, en el caso de algunas personas de manera extraordinaria pueden darse ¿no? Ese servicio, pueden contratar este tipo de bienes. Viajar en un auto de lujo, vivir, pero no en una casa o en un departamento, vivir todo en una mansión, por ejemplo, ¿no? De repente usar joyas, pero no bañadas en oro, sino hechas en oro puro, ¿no? O tener joyas preciosas como diamantes, rubíes, esmeraldas, ¿no? O sea, son situaciones de vanidad. Halagan nuestro placer. El placer de poder expresarle o que los otros perciban que tenemos un poder económico. Autos de lujo, joyas, vivir en una mansión. ¿Ok? Ahora, las necesidades de por sí tienen ciertos rasgos parecidos, como cuáles. Las necesidades son inagotables, son infinitas, son sustituibles, se puede cambiar, son complementarias, son concurrentes, tienden a fijarse y hay una capacidad o un límite en la capacidad. ¿Entendido? Desarrollemos cada una de ellas. Me dice que las necesidades son inagotables. ¿Eso qué significa? Que al padecer una necesidad y extinguir una necesidad, vamos a volverla a tener. Y así sucesiva y sucesivamente. Además, a medida que se vaya progresando, vaya desarrollándose, ¿no? El hombre, entonces sus necesidades también van a ser mayores, van a ser múltiples. Por ejemplo, antes no existía la necesidad de tener un celular. No era algo que la población, bueno, requiriera. Hoy en día, pregunta, ¿es una necesidad tener este medio de comunicación? Sí lo es, ¿no? Sí lo es. Se usa en los estudios, se usa en el trabajo, ¿no? Se usa en la vida cotidiana. Por ejemplo, el utilizar, ¿no? De repente la aspiradora. Antes las casas no aspiraban, tenían muy poco acceso a ello. Se utilizaba más la escoba. Pero los cambios que se han ido dando en la sociedad han hecho de que el uso de la escoba se vaya reduciendo y vaya apareciendo el uso, por ejemplo, de las aspiradoras. Y así en diversas cosas, ¿no? Entonces las necesidades van apareciendo, no solamente porque son inagotables por los ciclos que hace un momento te expliqué, sino también porque el avance mismo de la sociedad apertura nuevas necesidades y deja de lado otras, ¿no? Por ejemplo, hoy en día son pocos los que utilizan el reloj para medir la hora. ¿Por qué? Porque la gran mayoría, cuando quiere saber la hora, coge el celular y con el celular te detecta la hora, ¿no? Y la tiene actualizada incluso. ¿Por qué? Porque, bueno, pues obviamente se actualiza con la red. Entonces, hay necesidades en cantidades infinitas. ¿Qué más? Las necesidades se sustituyen en la manera. Por ejemplo, los tres niños que están aquí, los tres tienen sed. Y los tres están satisfaciendo su sed, pero de distinta manera. Uno con agua, otro con refresco y otro consumiendo una sandía. Entonces se puede cambiar una forma por otra para satisfacer la misma necesidad. Claro, para tomar una clase, claro, por eso dije dentro de la educación, ¿no? Dentro de la educación el celular puede servir mucho para que ustedes puedan tener acceso, ¿no? A ese servicio.
Y muchos lo han hecho en el año 2020. En el año 2020 no todos tenían una computadora a la mano, y de repente con las herramientas. Entonces, ¿qué tenían que ingeniársela? Porque las clases ya estaban empezando. Clases remotas, claro, ¿no? En los celulares. Es más, muchos de repente no tenían tantos celulares modernos. Entonces, ¿qué pasó? Como las clases y el trabajo mismo exigía tener una actualización de estos dispositivos, entonces muchas personas optaron en invertir una parte de su dinero en comprar equipos mucho más modernos, ¿no? Entonces, por eso digo, ¿no? Las necesidades tienden a modificarse con el tiempo. La sustitución significa el cambio en la manera como se satisface una necesidad. Luego tenemos la complementación. Satisfacer una necesidad amerita satisfacer otra de por medio. Se entiende que la primera y la segunda necesidad tienen algo en común, o sea, van a a un mismo objetivo, hacer sentir bien al hombre. Por ejemplo, si una persona quiere hacerse aseo bucal, entonces utiliza el cepillo dental, pero el cepillo dental se utiliza complementariamente con la pasta dental, ¿no? No puede usar uno sin usar el otro. No sería efectivo, ¿no? Por ejemplo, ustedes, para, para poder escuchar la clase, se compra la computadora, pero necesitan otro tipo de bien. Necesitan, por ejemplo, ¿no? El servicio de Internet. Entonces, ¿qué pasa? Se complementa uno con el otro, ¿no? O sea, la cámara, por ejemplo, las computadoras con las cámaras. No me serviría para hacer mi clase si no tengo la cámara o tengo el micrófono. Sería menos eficiente, ¿no? Claro, muy bien como lo estás diciendo tú, ¿no? Luego, la concurrencia significa que todas las necesidades se pueden presentar en un mismo momento, pero eso no significa que todas se satisfagan a la vez. Hay un orden o hay una jerarquía de urgencia que nosotros debemos seguir para satisfacerlas. Por ejemplo, podemos comer algo y luego tomar un refresco, ¿no? Una después de otra. Cuando te sirven tu almuerzo, te sirven tu arroz, ¿no? Con tu carne, con lo que te vean, le llaman segundo. Incluso le llaman segundo porque si es segundo es porque hay un primero, y normalmente primero es la sopa. Antes las familias preparaban sopa y segundo. Algunas familias conservan eso todavía. Entonces hacen sopa y segundo. La sopa era primero y el segundo, porque así le llaman, era después. Te dan tu refresco y tu fruta. Hay un orden. Todo se come porque todo es parte de la alimentación, pero hay un orden. Tú determinas cuál es el orden. De repente primero el arroz, después la sopa, el refresco y la fruta. Otros de repente no, empiezan con la fruta, luego se comen el segundo, ¿no? Con el refresco y al final terminan con la sopa. Cada quien determina la jerarquía. Lo que tú no haces es esto. No tomas un recipiente y le metes el arroz con el pollo, con la carne, le echas la sopa encima, el refresco ahí y la fruta como si fuera una cereza y todo te lo comes, porque no tendría lógica. Entonces, de la misma manera, nosotros jerarquizamos qué primero y qué después. Las necesidades tienden a fijarse, esto es normalmente en las formas de alimentación, en las formas de vestimenta, ¿no? Nos alimentamos de una determinada manera en un determinado momento, o nos vestimos de una determinada forma, igual en una determinada fecha o momento. Son limitadas en capacidad. El organismo tiene un punto de saturación, tiene un punto de llenura, ¿no? No por más que una persona tenga sed, significa que va a beber, beber, beber y seguir bebiendo, no. Una persona tiene un punto en donde dice hasta aquí no más, ¿cierto? O sea, hasta aquí nada más es la satisfacción de esta necesidad. Entonces, una persona tomará agua hasta que ya no sienta sed. Si una persona ya no tiene sed, ¿habrá razón de tomar agua? La respuesta es no. Pero profesor, ¿el agua era importante cuando uno tenía sed? Claro, porque te brindaba utilidad. Utilidad significa uso. Lo usabas. Pero ¿y si una persona no tiene necesidad, qué pasa con la utilidad? La utilidad desaparece. O sea, el deseo por algo desaparece. ¿Entendido? Esto fue enunciado por Hermann Gossen. ¿Ya? Hermann Gossen plantea, ¿no? 1866, si no me equivoco, plantea un enunciado conocido como la ley de saturación o ley de Gossen. Dice, a medida que se satisface una necesidad, el deseo disminuye hasta desaparecer. Claro, a medida que algo se va satisfaciendo, entonces la necesidad por ese algo y el deseo sobre todo por ese algo va desapareciendo porque se está resolviendo la necesidad. Llegará el punto en el cual ese algo ya no sea útil porque la necesidad está satisfecha. ¿Ya? Muy bien. Hasta este punto. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? No, no, profesor. Sí. A ver,
el micrófono está abierto. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión que haya que volverse a explicar? Porque yo ya paso y ya no regreso, ¿ah? Salvo que en la práctica, ¿no? En la práctica sí voy a retomar algunas cositas. Entonces, todo bien. Ok, pasamos al tema de los bienes. Los bienes vienen a ser eso que nosotros queremos para saciar nuestras necesidades, ¿no? Te dije que los bienes son todos aquellos que nos rodean, pero te dije también que dentro de todos aquellos que nos rodean hay bienes que son creados por el hombre, o sea, bienes económicos, bienes que, bueno, pues el hombre busca conseguir. Ahora, ¿qué tienen de particular estos bienes? Que precisamente por ser creados por el hombre, se les llama bienes económicos porque tienen valor económico, ¿correcto? Pero también hay acciones desarrolladas por terceros, hay servicios. Los bienes y los servicios tienen en común que satisfacen una necesidad, pero tienen de diferente que los bienes son materiales, por lo general, porque hay una excepción, y los servicios siempre serán inmateriales. No hay ningún servicio material. Todos los servicios son inmateriales, o sea que son acciones en sí, ¿no? Son acciones brindadas por terceros que, bueno, ameritan una compensación, o sea, un pago de por medio. Un bien es todo aquel objeto que sirve para satisfacer una necesidad por lo menos. Y estamos hablando de una necesidad económica, como los alimentos, como el transporte, como la vestimenta. Son aquellos que se adquieren en el mercado, que quiere decir que el hombre los negocia. ¿Por qué los negocia? Por expresión de su grado de escasez, porque son escasos, no se consiguen tan fácilmente, entonces los venden por esa razón, o también por el costo o sacrificio que se tuvo que hacer para poder conseguirlos. Por ejemplo, tener una computadora, producir una computadora no solamente es tener la intención de producir un producto, sino es tener todos los elementos necesarios para poder producirlo. Por ejemplo, tener, pues, no sé, un condensador, tener una placa, ¿no? Una placa de energía, tener eh, transistores, ¿no? Y memoria y tantas cosas más. Pero todo eso se adquiere, se compra, se negocia. Entonces, ¿qué significa? Que para poder obtener un producto o un producto económico, se requiere hacer una serie de sacrificios que es igual a costos. Se entiende que una computadora, luego de haberse creado, se negocia en un mercado a un valor por encima de ese costo. Porque también no tendría razón, pues. Porque si yo negocio un producto al valor de su costo de fabricación, si me costó hacer 100, lo vendo a 100, entonces no tendría razón de ser la negociación, ¿no? Porque la persona que lo hace no estaría ganando, no estaría teniendo ningún beneficio, ¿no? Entonces hay que soportar una serie de cosas. Por esa misma razón nosotros nos damos cuenta que hay dos tipos de bienes. Bienes libres, o también conocidos como no económicos, y bienes económicos que en sí son bienes creados por el hombre. Los bienes libres son creados por la naturaleza, los bienes económicos son creados por el hombre, los bienes libres no se negocian, no tienen valor de cambio, los bienes económicos sí lo tienen porque tienen precio, los bienes libres tienen valor de uso, claro, se usan, ¿no? Por eso es bien. Desde el momento que tú le llamas bien, ya tienen uso. El aire, por ejemplo, ¿no? Pero ¿por qué no tiene precio el aire? Porque el aire es abundante, ¿no? Entonces tenemos que los bienes económicos tienen valor de uso y tienen valor de cambio. Se usan porque ya son bienes y tienen valor de cambio porque se negocian en los mercados. ¿Por qué se negocian en los mercados? Porque se requiere producirlos, es decir, son escasos. Entonces, ¿no? Podrían ser los autos, podrían ser los minerales, podrían ser, ¿no? Los alimentos, las prendas de vestir, entre otros más. Aquí dice minerales. Date cuenta que cuando decimos minerales, hacemos referencia a lo que se ha extraído por parte del hombre, no los yacimientos. Los yacimientos o los espacios donde está el mineral, en los cerros, en las montañas, no sé, esos son parte de la naturaleza. Pero si el hombre llega y extrae, aunque sea una piedrita, la piedrita que extrae ya no es un bien libre, es un bien económico, porque el hombre ya intervino, ¿no? O sea, desde el momento en que el hombre le pone la mano, le pone el dedo y lo cambia, ya se convierte en económico. ¿Eh? Nosotros nos concentramos obviamente en los bienes económicos porque ese es el campo de estudio, ¿no? O sea, sobre ellos nosotros hacemos ¿no? Sobre ellos nosotros hacemos nuestro estudio, nuestra indagación, ¿no? Sobre ellos hacemos nuestra ampliación de conocimientos. Ahora, los bienes económicos se pueden clasificar de diferentes maneras. Podemos tener bienes clasificados por su destino o su función, repito, por su destino o por la función que cumplen, por la relación que tienen con otros bienes,
por la naturaleza o la capacidad corpórea, por la duración de los bienes, por la elaboración o nivel de elaboración, por el aspecto legal y por el nivel de ingreso, ¿ya? O sea, son bienes clasificados de diferentes maneras, son bienes económicos, pero clasificados bajo diferentes criterios o diferentes maneras. Desde el punto de vista de la función o destino, los bienes podrían ser destinados a producir otros bienes o podrían ser destinados a ser consumidos, ¿no? O sea, ¿cuál es la función de un bien? Participar en la creación de otro. ¿O cuál es la función de un bien? Bueno, pues satisfacer directamente mis necesidades. En el caso de los bienes, ¿ya? Que sirven para crear otros bienes y que por lo general son usados en las empresas, estos se desgastan. Entonces, el desgaste de los bienes de capital se le conoce con el nombre de depreciación, ¿correcto? La depreciación es un método que se usa en estos bienes para poder determinar el desgaste de ellos, ¿no? Y para poder contabilizar ese desgaste y luego para poder reponerlo. O sea, no es que solamente se me ocurre decir, ah, dejaste igual la depreciación, no, sino hay una razón de que esto se le llame de esta manera y que se calcule. Y es que el bien de capital, a medida que se usa, se desgasta. Y ese valor de desgaste tendrá que ser el valor de reposición en el futuro, porque toda maquinaria que se desgasta tiende ya a no poder usarse. Pero como yo he ido calculando ese desgaste y he ido contabilizándolo, o sea, separando el valor de ese desgaste, entonces en el momento que una maquinaria deje de funcionar o ya no me sea útil, podré utilizar ese valor para compensar, ¿no? Para poder reponer esa maquinaria, para poder obtener de repente otra mejor. Los bienes de capital, los bienes de consumo son bienes que, bueno, con su nombre mismo se usan en la satisfacción de necesidades. Por ejemplo, este tractor es un bien de capital, porque participa en la actividad agrícola, sirve para poder arar la tierra, o de repente para cargar, ¿no?, parte de las cosechas. Sirve para producir. Esta hamburguesa y esta cocina son bienes de consumo, porque nosotros los consumimos, las familias. Pero esta cocina podría convertirse en un bien de capital. Es un bien de consumo, si es que está en tu cocina. O sea, si este artefacto está en tu cocina, es un bien de consumo. Pero si este artefacto está en un restaurante, ¿qué sería? ¿Qué sería si esta cocina está en un restaurante? Un bien de capital ¿Por qué, ah? o que tal que utiliza la empresa para generar bienes. Claro, preparar alimentos, ¿no? Muy bien, correcto tu análisis. Por ejemplo, el auto de la familia. ¿Es un auto como bien de consumo o es un auto de bien de capital según su función o destino? El auto de la familia, el auto que se usa para pasear. De ¿Qué consumo. dice? Es un bien de consumo, porque sirve para satisfacer las necesidades de la familia. Pregunta, ¿y si el papá en las mañanas lo saca desde las 8 de la mañana hasta el mediodía para manejar taxi? ¿Qué sería? Capital. ¿Seguiría siendo bien de consumo? Capital sería el profesor. Claro, porque sirve para crear otros bienes. En este caso, sirve para brindar servicios. ¿Ya? Entonces, si está destinado o su función es ser consumido, bien de consumo. Si su función o su destino es servir para crear otros bienes, de capital. Según la relación con otros bienes, los bienes podrían ser sustitutos o podrían ser complementarios. Los bienes sustitutos rivalizan. Quiere decir que si yo tengo de uno, ya del otro no, pues, ¿no? Porque están en ese enfrentamiento constante. Por ejemplo, la carne de pollo y la carne de pescado son bienes rivales. Se consumen en la dieta, pero tú no consumes los dos en las mismas cantidades, ¿no? Es raro. Si consumes pollo, entonces ya consumes muy poco pescado, ¿no? Y si consumes pescado, entonces ya no consumes pollo, ¿no? Siempre va uno a estar más que el otro. Ahora, ¿qué pasa con el consumo del pollo, por ejemplo, si el valor del pescado disminuye? Si el precio del pescado disminuye, ¿afecta o no afecta el consumo del pollo? Sí, porque como las personas ahora ven más accesible el pescado porque reduce su precio, entonces las personas dejan de consumir pollo para pasar a consumir pescado. Cuando el precio de un bien sustituto disminuye, automáticamente su otro sustituto, ¿no?, disminuye también su demanda. ¿Qué pasa si el precio, ¿no?, del pollo aumenta? Entonces la gente deja de comprar pollo y pasa a comprar pescado. ¿Me entendido? Hay una rivalidad entre ellos. Los complementarios, bueno, pues son aquellos que se usan juntos. Por ejemplo, uno va a hacer una pollada que se consume, ¿ah? Pollo
¿Y qué más? ¿Qué más le echan a la pollada? Parte de tu Arroz, ensaladita. papa. Papa, sí o no, ¿no? Pollada sin papa no es pollada. Le echan su papita con sus cremitas. Entonces, profesor, o sea que si las personas van a hacer pollada, entonces necesariamente tendrán que comprar papas, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa si las personas, por ejemplo, compran más pollo? Se compra más pollo, entonces se comprará más papa. Y si la gente está decidida a hacer menos pollada, entonces el consumo de papa por esa situación disminuye. ¿Se dan cuenta? O sea, el aumento de uno genera automáticamente el aumento del otro. La disminución en el consumo de uno, automáticamente la disminución del consumo en el otro. Por eso se llama relación, ¿no? Hay una relación ahí de complementación. Según la naturaleza del bien, habla de la capacidad corpórea, de la capacidad física. Los bienes pueden ser materiales, ¿correcto? Si se pueden percibir, inmateriales si no se pueden percibir. La vela, material, perdón, serían, por ejemplo, las cosas que tenemos alrededor, el escritorio, tu cuaderno, tu lapicero, tu computadora, tu calzado, una silla, un alimento que te puedan traer, son bienes materiales. Los bienes inmateriales son las ideas, ¿no? Las marcas, las patentes, los programas de computación. Tú el programa de computación no lo ves, solo lo usas, ¿no? Solo accedes a él. Pero tú no puedes ver un programa de computación, eso es difícil, imposible, ¿no? Son pues una serie de... Claro, el Internet, por ejemplo, muy bien, es un bien de naturaleza inmaterial. ¿Eh? Los bienes según su duración puede ser bienes poco durables y bienes durables. Poco durables son llamados fungibles, durables, bienes infungibles. Una vela es un bien poco durable, es fungible. Una camiseta es un bien durable, es infungible, se puede usar varias veces. Según la elaboración, los bienes pueden ser intermedios y finales, o sea, el proceso de elaboración o están todavía por terminar o ya están terminados. Si están por terminar, intermedios, el petróleo, la madera, el caucho, el cuero, la tela, son bienes intermedios. Los bienes finales, ¿cuáles serían? La gasolina, la llanta, ¿no? Por ejemplo, un mueble, podría ser una prenda de vestir, entre otros, ¿ya? Por son eh, bienes finales, ¿no? O sea, ya son bienes que se van a usar directamente en satisfacer nuestras necesidades. Una mesa y una silla ya son bien finales, pues ya no requieren otro proceso. Una cartera que se hace con el cuero es un bien final, o una billetera es un bien final, ¿no? La llanta es un bien final que se usa en los vehículos, ¿no? Donde se ponen las llantas, ¿no? El caucho sería el bien intermedio que sirve para producir las llantas, ¿sí? Materia para producir las llantas. Según su aspecto, según el aspecto legal, según lo que nos dice la ley también proporciona una división, una clasificación en bienes muebles y bienes inmuebles. Los bienes muebles se pueden llevar de un lugar a otro, los inmuebles se quedan en el lugar donde se crearon. Un bien inmueble es una casa, un bien mueble es un auto, un bien inmueble es un terreno, un bien mueble sería pues una mochila. ¿En cuenta? Según la relación del ingreso, normalmente, nuestros ingresos son promedios. ¿Y por qué sé el de ustedes? Porque ustedes estudian en un colegio privado. Si es que ustedes están en un colegio privado, significa que sus ingresos son normales, ¿no? O sea, que tienen esa capacidad de adquirir bienes normales, que son los que comúnmente adquirimos. ¿Ya? Sin embargo, cuando nuestros ingresos disminuyen, porque de repente, no sé, pues nos quedamos desempleados, por ejemplo, ¿no? O los precios, ¿no? Han hecho pues que nuestros ingresos se sientan más cortos. Entonces las personas optan, quiere decir que tienen la opción de consumir bienes inferiores, ¿ya? Bienes inferiores. ¿Qué son los bienes inferiores? Son bienes que se consumen más cuando nuestros ingresos son bajos. Ejemplo, la ropa usada, los muebles usados, ¿no? Ejemplo, en el caso de las carnes, por ejemplo, el pollo, las menudencias. No estoy diciendo con esto que una persona no se pueda dar pues un gusto y prepara sus menudencias, pero normalmente los bienes inferiores se consumen o son parte principal de nuestro presupuesto y se consumen de manera constante, ¿no? Igual que la ropa usada. Una persona, pues, tú te compras tu ropa nueva, cuando tú la abres, la sacas de la bolsita que te la venden, nadie se la ha puesto. Entonces, ropa es nueva. Pero la ropa usada, ¿qué cosa es? Es una ropa que alguien se la puso, que ya le dio, ¿no? Ya la debutó. Y por lo tanto, te la está ofreciendo a un precio más bajo. No te la va a vender igual que una nueva, pues.
¿no? Entonces, esos son bienes normales y bienes inferiores. Para terminar, tendríamos el tema de los servicios, son actividades brindadas por terceros, sirven también para satisfacer nuestras necesidades, ¿no? Para poder brindar un servicio se requiere de bienes, ¿no? Por ejemplo, el servicio que brinda el profesor lo hace a través de una computadora, ¿no? El servicio que realiza el taxista lo hace a través de un vehículo, conocido como taxi, es un vehículo que le llamamos taxi. El servicio del odontólogo a través de todo el equipo quirúrgico, ¿no? O de servicio dental que pueda, en este caso, dar el odontólogo, y así otros más, ¿ya? Los servicios se consumen en el momento que se brindan. El servicio que te brinda un taxista te lo consumes en el momento que te traslada, no te lo puedes guardar para después, igual que la clase, ¿no? El profesor que te dicta una clase, en su clase se consume el servicio. El profesor no, tú no dices, me voy a guardar mi servicio para más rato y más rato me lo consumo. No, es en el momento. Los servicios se pueden clasificar dependiendo de quién lo da y dependiendo de quién lo recibe. Según quién lo da, podría ser el Estado, público, privado, ¿no? Servicio particular. Y según quién lo recibe, podría ser que lo reciba alguien en particular, una persona, o podría ser que todos lo reciban a la vez. Por ejemplo, esta clase es un servicio colectivo, pero si de repente por ahí alguien quiere una asesoría, entonces me dice, profesor, le mando el enlace, nos conectamos los dos, y eso es un servicio particular, individual, ¿no? Es un servicio particularizado, a alguien en particular, ¿ya? Y con eso estaríamos terminando. ¿Se entendió? ¿Sí? Yo creo que sí se entendió. A ver, vamos a pasar a esto. Tiene que ser rápido, ¿eh? Muchachos, esto es rápido. Lo voy a crecer para que podamos resolver. Ahí está. Bien, esta es la práctica del repaso de nivel 3. O sea, este para ustedes. Hay 5 preguntas. Vamos a resolverlas rápidamente. ¿Cuál es el problema económico y en qué consiste? Rápido, ayúdenme, chicos. ¿Cuál es el problema económico? El problema económico, profesor, es producir. El problema económico es conocer a los mercados. El problema económico es el desempleo. El problema económico es la escasez. ¿Cuál sería la respuesta? Chicos, si ustedes se quedan en silencio, no me hablan, me obligan a estar leyendo el chat, la verdad es que nos vamos a demorar un siglo, ¿ya? Los que venimos aquí al repaso, los alumnos que están aquí presentes, de repaso, vienen precisamente a eso, a repasar, ¿ya? No es que sepan, si todos supieran el curso a la plenitud o los temas a la plenitud, ¿para qué repaso? De frente a evaluación. La idea de este repaso es que nosotros podamos, ustedes puedan recordar algunos puntos de los temas que se han visto, y cuando los evalúen, saquen buenas calificaciones. Pero más que las calificaciones está lo que tú has aprendido, ¿no? La calificación viene si es que tú has aprendido. Pero si tú no participas, no me enciendes el micrófono, entonces te vas a quedar con esa duda. Y el día del examen, con tu duda, vas a tener que resolver tu prueba. Y por lo tanto, te vas a ir satisfecho si es que no le das una respuesta correcta. Más allá de la nota, tu molestia de no haber preguntado y de no haber corregido un conocimiento que pudo estar incorrecto. ¿Entendido? Entonces, prendan los micrófonos para contestar. Yo sé que ustedes pueden contestar porque la profesora no me ha informado, no me ha dicho, no me pasó una lista, me ha dicho, pero tal alumno no puede usar el micrófono. Yo estoy convencido de que todos los que están aquí pueden usar por lo menos el micrófono. Entonces, nada cuesta encenderlo y participar, ¿ya? Entonces, sí, es cierto, como me escriben, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es la escasez. ¿Y por qué? ¿Y en qué consiste? Consiste en la comparación de las necesidades ilimitadas, como has escrito, frente a los recursos disponibles. La disparidad significa que uno sea más que el otro, genera precisamente ese problema. Letra B. ¿Qué es la política económica y quién es la responsable de llevarla a cabo? La política económica es el conjunto de decisiones que toma el gobierno de turno. Busca hacer específicamente las actividades económicas o promover las actividades económicas. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Hacer específicamente o promover? Promover. Promover, pues, promover, ¿no? Ha habido sistemas económicos, ¿no? En algunos países donde el gobierno o el Estado ha decidido lo que va a hacerse, pero han fracasado. ¿Por qué? Porque el hombre de por sí es un hombre libre al tomar sus decisiones. Él escoge lo que es mejor para él, ¿no? Dentro de las normas, dentro de las reglas que se le ponen, escoge lo que considera mejor para él, ¿no? Ya sea lo que compra o lo que vende, lo que produce o lo que no produce. ¿Correcto? Y el Estado lo que tiene que hacer es promover eso.
¿no? Darle las facilidades para que el hombre se pueda desempeñar por sí mismo. Entonces, ¿quién es el responsable de llevarla a cabo? Es el Estado, a través del gobierno. C. ¿Qué es la microeconomía? Primero identifico la microeconomía como parte de las teorías económicas. Punto 1. Punto 2. La microeconomía es la economía muy bien, que se encarga de estudiar el comportamiento de los individuos y de las familias como seres individuales o particulares. Entonces, si yo tengo ese conocimiento, entonces yo ya puedo saber también qué cosa es la macro. Es parte de la teoría económica, parte de la ciencia económica, que se encarga de ver, ¿no? O que se encarga de estudiar a las actividades económicas de manera conjunta, de manera agregada, como si tratara de un todo. ¿Estamos? Fundador o impulsador de la microeconomía, Alfred Marshall. De la macroeconomía, John Maynard Keynes. ¿Qué es un bien económico? Es aquel bien creado por el hombre que tiene la capacidad de satisfacer por lo menos una necesidad. Tiene naturaleza de ser escaso y posee valor económico. ¿Qué es la saturación con respecto a las necesidades? La saturación es el punto de llenura. Es el punto en el cual una necesidad ha quedado satisfecha y por lo tanto no hay utilidad sobre un bien. El agua, por ejemplo, cuando uno ya no tiene sed, ya no quiere agua, pues. Así te pongan una botella de 1 litro, de 2 litros, de más litros, no te va a apetecer. Pero si yo te dejara sin tomar agua durante todo el día, esa botella la vas a soñar incluso. ¿Por qué? Por la sed que vas a presentar. Entonces, la utilidad está en función a la necesidad. A medida que se satisface una necesidad, entonces el deseo disminuye hasta desaparecer. Ley de Gosse. Colocar verdadero o falsos según corresponda. La teoría económica se divide en positiva y normativa. La respuesta es Verdadero. falso. Verdadero. Falso. Porque la teoría económica se divide en micro y macro. Pero qué bueno que hayas participado. Te explico por qué. Porque en el examen pasan estas cositas. A veces nos emocionamos, no nos tomamos el tiempo para leer un poquito más detenido. Nos emocionamos, yo marco. Y eso no solo le pasa a ustedes, también le pasa a los chicos que van a la universidad, postulan a la universidad. Les pasa bastante. Como a veces se confían mucho y no se detienen a leer, marcan y contestan como quieren. Y después están, uy, pero era otra cosa lo que me estaba pidiendo. No, uy, ¿por qué no leí? No era así. Porque precisamente hay que detenerse para poder revisar. Y es bueno que pase en la escuela porque ahí aprendes. ¿Un bien libre tiene capacidad de ser negociado por otro bien? La respuesta es no, eso es falso. Los bienes libres no pueden ser negociados porque son bienes de la naturaleza. ¿Correcto? Ir a un concierto es acceder a un servicio colectivo según el criterio de quién lo recibe. La respuesta es verdadero. ¿Por qué? Porque según yo lo recibo, lo recibimos todos en conjunto. Si lo recibo yo solito, es un servicio particular. Pero si lo reciben todos a la vez, es un servicio colectivo. Cuando voy al cine, ¿es colectivo o particular? Si vas al cine, Colectivo. colectivo, ¿sí o no? Cuando viajas en el microbús, ¿colectivo o particular? Colectivo. Colectivo. Ya, y si te vas en taxi, Particular. Particular. claro, se dan cuenta si está individualizado o particularizado, como su mismo nombre lo dice, particular. Muy bien, qué bueno, ya estás participando. Un ventilador, ese aparato que da vueltas y en el verano lo utilizamos mucho, y un abanico, ¿se parecen o no se parecen? Sí, Sí. porque son bienes sus. Y tú todo. Claro, entonces es verdadero eso, pues, ¿no? Según la función de un bien, ¿una camisa sería un bien final? La respuesta es incorrecto. Eso es falso. Profesor, pero la camisa es un bien final. Sí, eso está bien. Pero si tú te vas más antes, dice, según la función no clasifica como bienes finales o bienes intermedios. Eso es la elaboración. Entonces la función era hacia dónde se destinaban, ¿no? Claro, según la función o destino. Un bien puede ser de consumo o de capital. Aquí dice final. Por eso es. Claro, ¿la camisa es un bien de consumo? Sí. ¿La camisa es un bien final? Sí, pero la forma de clasificarlo es diferente. O sea, al final es diferente. 3. Completar. La economía positiva es de carácter objetivo, es decir, analiza las cosas. La respuesta es, vamos a ponerlo con mayúscula, ¿ya? Cosas tal como, como son. Tal como son.
como se presentan, así es la economía positiva. Todo bien que capital permite crear otros bienes, a raíz de ello sufre de un proceso de desgaste llamado, ¿cómo se le llamaba? ¿Cómo se llamaba ese proceso de desgaste? Hace un ratito nomás lo dije, Depreciación. depreciación, muy bien, muy bien. En el proceso de satisfacción de una necesidad, coma, es la etapa en la cual el hombre logra obtener o alcanzar aquello que necesita. Yo me acuerdo que eso era esfuerzo, ¿no? El esfuerzo humano. El esfuerzo humano, eso sería el esfuerzo humano, pero profesor, yo sé que ese esfuerzo humano usted lo llamó de otra manera. Sí, lo llamé Actividad. pero ¿actividad qué? Porque estamos en necesidad económica. Entonces esa actividad Económica. económica. A ver, vamos a ver si tiene coherencia, ¿no? Actividad económica y batil. Dice, en el proceso de satisfacción de una necesidad, actividad económica es la etapa con la cual el hombre logra obtener o alcanzar aquello que se necesita. Correcto, tiene coherencia lo que acabo de escribir. D, a diferencia de los bienes libres, los bienes económicos son creados por ¿quién? Uy, acá El no ser sé. humano. Por el ser humano. No, los bienes libres. Por la Ah, O ya, por la no, pero naturaleza. está bien, tienes razón, completamente razón. Yo me disculpo. Entonces, en este dice, los bienes económicos son creados por el hombre. Está bien, muy bien. Y gracias por la corrección. Cuando el ingreso de una persona se ve incrementado el consumo de bienes inferiores, ¿qué pasa? ¿Aumenta o disminuye? Si tu dinero aumenta, aumento. ¿tú también consumes más bienes inferiores? ¿Más ropa usada? Disminuye. Ah, Disminuye. disminuye, ¿no? Disminuye. ¿Correcto? Claro, si me aumenta el ingreso, consumo más bienes normales y disminuye el consumo de bienes inferiores. Relaciona bien intermedio. A ver, ¿dónde estaría bien intermedio? Bien intermedio, bien intermedio, bien intermedio. La madera. La madera es un bien intermedio. Entonces ahí está, perdón, B, ¿no? Acción de terceros. Acción de terceros. Yo, tú, él. Ah, él. Servicios. ¿Dónde está? Acción de terceros, letra D. ¿Correcto? Uso de un bien. ¿Por qué uso un bien? Ah, yo sé, porque tiene utilidad. Entonces, perdón, utilidad. No quiere. Acciones del gobierno. Las acciones del gobierno era para promover las actividades económicas. Ah, eso le llamaba el profesor. ¿Cómo le llamaba el profesor? Le llamaba política económica, ¿no? Estudio de los mercados. ¿Quién se encarga de estudiar los mercados? ¿Ah? No te queda de otra, Microeconomía. la microeconomía. Entonces ya está. ¿No? Ahí está. La microeconomía. 5. Poner ejemplo de los siguientes bienes. Capital, inferior, inmueble, fungible y sustituto. Esto ya te lo dejo para ti, ¿no? Ya hemos conversado de eso. Capital, por ejemplo, un auto para taxi. Inferior, ropa usada, ¿no? Pones zapato usado, camisa usada, mueble usado, ¿no? De repente las patitas del pollo, el cuellito del pollo, cositas así, ¿no? Que tienen bajo precio, ¿no? ¿Y por qué se consumen? Por el bajo presupuesto que uno tiene. Inmuebles, bienes que están fijos, que no se mueven de un lugar a otro. Fungible, un bien que tiene corta duración, buscas, tienes tantos, alimentos, bebidas, papel higiénico, la vela, ¿no? Entre otros, el gas. Sustitutos, acá vas a tener que poner dos, porque obviamente son rivales, ¿no? Uno u otro, ¿ya? Y con eso estamos terminando. ¿A dónde pasarías? A ver, ¿a dónde vas a pasar? ¿A dónde pasamos, chicos? Al temático. Al temático, por favor. Al temático.